Muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a presentar un tutorial para realizar el análisis de correspondencias por el programa SPSS. Mi nombre es César Rojas y a manera de introducción para el trabajo vamos a comentar en qué consiste este análisis. El análisis de correspondencias es una técnica descriptiva para representar tablas de contingencia, las cuales podemos ver ejemplificadas con esta tabla que tenemos en el lado derecho, donde tenemos columnas, que sería la inclinación profesional, y género, que correspondería a las filas de las cuales se sacan totales. En función a eso, los datos de partida para el análisis de correspondencias es una matriz X, la tabla de contingencia, de dimensiones n por k, que representan las frecuencias absolutas observadas en una tabla de contingencia de dos variables, donde la primera se representa por filas y tiene n categorías, para el ejemplo sería el género, y la segunda por columnas, que tiene k categorías, que correspondería a la inclinación personal. Para empezar a trabajar y entrar ya en materia de lo que es el trabajo en el programa, vamos a seleccionar un ejemplo. En este caso se realizó un análisis especial en un cine para evaluar cómo afectaba la compra que tenía una persona en la dulcería en función de la persona o en función de la compañía que tenía. En este caso hay gente que va sin pareja, hay gente que va con amigos y hay gente que va con pareja. En función a eso se quería evaluar 5 posibles complementos que pudieran ser comprados en mayor proporción si le favoreciera el cine, o ser eliminados del menú. Gracias a este análisis de correspondencias, al final podremos concluir si efectivamente es así, y al final decir si sí hay una correlación entre la compañía que tiene la persona y el complemento que elige. En función a eso se presenta aquí lo que es la tabla de contingencia. En este caso, pasando ya al programa de SPS, previo a realizar el análisis, es necesario acomodar la tabla de contingencia de esta manera, donde acomodemos un factor en una columna, otro factor en otra columna, y en la tercera columna seleccionamos las frecuencias que corresponden a la combinación, puesto que si nosotros únicamente ponemos la tabla de contingencia, va a ser complicado para el programa leer o entender esa parte. Es por eso que se acomoda de esta manera. En función a eso, ya es a gusto de cada quien, podemos seleccionar etiquetas o no. Este sería el llenado de la tabla de contingencia sin etiquetas y con etiquetas, las cuales se pueden agregar aquí en esta parte. Aquí podemos seleccionar qué valor corresponde a qué etiqueta. En función a eso es importante también denominar nuestra variable, si es nominal, ordinal o escalar. Una vez realizado esto, pasaremos al primer paso del análisis. Previo a empezar a analizar, es necesario que ponderemos los casos en función a la frecuencia. Recordemos que todo va a depender de esta parte. Entonces, en función a eso, vamos a seleccionar la opción de ponderar casos mediante y seleccionamos la variable frecuencia hacia el lado derecho. Una vez acomodado así, únicamente damos a aceptar. Y con eso resuelto, podemos proceder ya al apartado de analizar. Sabemos que es un análisis de reducción de dimensiones, así que nos pasamos a la opción y aquí está el análisis de correspondencias. Seleccionamos el análisis de correspondencias y en este caso necesitamos seleccionar la fila y la columna. Como recordamos en nuestra tabla de contingencia anterior, la situación o la persona, la compañía con la que viene corresponde a las filas,
y el complemento corresponde a las columnas. En función a esto es necesario definir el rango. El rango se va a definir dependiendo de cuántas posibles filas o cuántas posibles columnas tengas. En este caso sabemos que hay 3 posibles situaciones: con pareja, sin pareja y con amigos. Por lo tanto son 3 filas, por lo que hay que seleccionar un rango de 1 a 3. Damos a actualizar y una vez actualizado únicamente damos a continuar. Para los complementos, en este caso tenemos evaluando 5 complementos, por lo que definimos el rango de 1 a 5, damos a actualizar y damos continuar. Una vez definidos los rangos, el programa ya te manda por defecto las condiciones necesarias por el análisis, por lo tanto únicamente damos en aceptar. Nos mandará la pestaña de resultados, en la cual nos presenta 4 tablas importantes y una representación gráfica. Poco a poco iremos comentando estas tablas. La primera corresponde a la tabla de contingencia o tabla de correspondencias, donde nos acomoda, igual que en la presentación, la frecuencia en función a la situación o al complemento. Posteriormente, uno de los factores, uno de los resultados más importantes que tenemos que realizar antes de empezar a analizar es este valor de aquí, que corresponde al valor de chi cuadrado. Recordemos que si el valor de chi cuadrado es menor a 0.05, podemos confirmar que el análisis de correspondencias va a ser significativo. A un chi cuadrado mayor es necesario o proceder a otro análisis o pedir ayuda con algún experto que nos pueda orientar en esa parte. ¿Ok? Posterior a eso, en función a los factores, se generan 2 dimensiones. La primera dimensión corresponderá, de acuerdo a la tabla, al 95.4% de los casos. Es decir, la dimensión 1 va a ser la que nos dé información, digamos, la información más relevante para ver cuántas personas hay, compras de qué complementos están haciendo, etc. Y la segunda dimensión, no menos importante, corresponde al 4.6%. A pesar de que es un porcentaje bajo, en esa dimensión podemos apreciar mejor si uno de los complementos no es valioso para el menú. Si aún en el 5% del universo no se está comprando, pues no es valioso tener en el menú un complemento así, ¿verdad? Posteriormente veremos 2 tablas que se analizan en conjunto, las cuales son los exámenes de puntos de fila y de columna. Aquí podemos ver que tenemos los valores de la fila y los valores de las columnas. En función a eso, se van a definir 3 apartados que nos darán información valiosa del análisis de correspondencias. Las primeras 2, recordemos que son 2 dimensiones, las primeras 2 corresponden a la coordenada en donde se van a acomodar los puntos. Las siguientes 2 corresponden a la aportación que tienen en esa dimensión. Es decir, en esta dimensión yo aporto el 80%, sí, casi el 80% para la gente con pareja. Igual en el examen de los puntos de columna. Y las últimas 2 nos darán indicios de qué tan representativa es el valor. Cuando existen variables que tienen una aportación muy baja, pero tienen muy buena representación, se pueden considerar para el análisis. Para efecto de este ejemplo y en función de que podamos practicar más, se van a tomar en cuenta todas las variables. Sin embargo, este factor de aquí de inercia es el que nos permitiría descartar o seleccionar las variables más importantes.
Sí. Se puede con el valor de inercia o se puede con el valor de la aportación. Con el valor de la aportación es algo más sencillo, puesto que únicamente se compara contra la media, es decir, el total, que es uno de frecuencia entre tres posibles factores. Todos los factores que tengan arriba de 0.33 serán significativos. Para este caso solo sería con pareja, y para este caso, que el promedio sería 0.20, sería únicamente el relleno de palomitas y se podría considerar los dulces. Sin embargo, para efectos del ejemplo no nos vamos a centrar en descartar valores, sino en analizarlos todos. En función a eso, vamos a empezar a ver las coordenadas. Las coordenadas nos ayudarán a acomodar los puntos en los gráficos, y acomodando los puntos en los gráficos vamos a poder correlacionar un factor con el otro. En este caso, en la primera dimensión podemos observar que la gente que va con pareja va a quedar del lado positivo del gráfico y los restantes en el lado negativo. Por lo tanto, los factores de este lado que estén del lado positivo van a estar correlacionados con la gente que va con pareja, y los del lado negativo con el resto. Entonces, en este caso, tanto los dulces, las frituras, el helado van en el lado negativo, y en el lado positivo el refresco y el relleno para palomitas. En función únicamente de estos datos, podemos correlacionar que la gente que va con pareja lo que tiende más a comprar es el relleno de palomitas, y tanto la gente con amigos como sin pareja lo que tiende a comprar más son las frituras. Esto se puede apreciar también en el gráfico, donde si separamos aquí los cuadrantes para el lado positivo y el lado negativo, vemos los puntos de con pareja y relleno de palomitas más cercanos. Inclusive el punto de refresco está más cercano del de con pareja, es decir, la gente con pareja va a tender a comprar refrescos y comprar relleno de palomitas en la dimensión 1. En cambio, la gente sin pareja y amigos están mucho más cercanos de lo que son las frituras. Por aquí también está cerca el helado y el dulce, sin embargo, el más significativo son las frituras. Posterior, digamos el 95% de las veces, los amigos y la gente sin pareja van a tender a comprar frituras, y la gente con pareja va a tender a comprar relleno de palomitas. Ahí tenemos dos variables importantes o dos datos importantes que nos pueden ayudar a decir, a pedir en el cine a lo mejor una compra mayor de frituras o de palomitas. Pasando a analizar la dimensión 2, en este caso, del lado positivo tendremos a los amigos y del lado negativo a los restantes. Y en los complementos, del lado positivo, frituras, helado y refresco, y el restante del lado negativo. En función a esto, únicamente se hace una rotación de tabla para apreciar de igual manera. Es un pequeño truco, sin embargo es válido. Es decir, en este caso vamos a ver los ejes de este lado, y los que se alineen en la dimensión corresponden a los que tienen mayor correlación. Es decir, la gente con amigos va a tender a comprar más refrescos el 5% de las veces. La gente con pareja va a tender a comprar más helado y frituras, y la gente sin pareja va a tender más a comprar dulce. Recordemos que la dimensión 2 únicamente aporta el 5%, es decir, el 5% de las veces se va a cumplir esta parte. Una vez analizado este gráfico, viendo la correlación, corroborándolo también con los aportes que tienen, podríamos decidir qué complemento no es valioso para el menú. En este caso podemos ver que en la dimensión 1, que es la más importante, el que tiene menos aporte es el helado.
al igual que en la dimensión 2. Por lo tanto, el helado ni en la dimensión 1 ni en la dimensión 2 está comprando lo suficiente, por lo que sería bueno a lo mejor eliminarlo como complemento del menú y probar otra cosa. Otro de los datos importantes que nos da la tabla es, por ejemplo, que la gente con pareja es la que más aporte da, es decir, la gente que más va. Y como da más aporte en la dimensión del 95%, pues obviamente es la que más va a afectar en la economía del cine. Por lo tanto, pues sería bueno decidir en función también a las parejas. Entonces, el análisis de correlación nos da muchos datos que, teniéndolos en las manos, nos permiten tomar decisiones muy valiosas. Como podemos ver, este fue un análisis sencillo de un cine, y de estos datos ya pudimos obtener qué complementos no es bueno tener en el menú, quiénes están asistiendo más al cine, a qué grupo de gente le gusta más cosas. Entonces, por ejemplo, eso también podría servir para la gente que está de cajero, para prepararse. Realmente es una probabilidad, pero son datos valiosos que nos podrían ayudar a mejorar el servicio y a mejorar pues los ingresos de este cine que estamos planteando. Bueno, por mi parte sería todo. De igual manera, por aquí estoy al pendiente si tienen alguna duda. Es un análisis sencillo. Lo complicado de este es por revisar la información y corroborar todo, ¿verdad? Pero al final del día termina siendo muy valioso para, para este tipo de situaciones. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Que tengan buena noche.